nuevamente con ustedes. Le damos gloria al Señor. Qué bendición, amados hermanos. Vámonos a la palabra de Dios directamente. El tiempo es oro y vamos a aprovecharlo al máximo. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la presencia de Dios que te llena de poder, el cual es el título. Y basamos en Éxodo 33, 15 y 17. Y dice la Sagrada Escritura en el texto de Éxodo 33, 15 y 17 de la siguiente manera: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Quiere decir que le pidió, en el texto dice, le pidió a Dios que si no iba con él, ellos no se moverían. Y Moisés le hace una petición para que los aparte de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor, tan hermoso, tan perfecto, tan misericordioso, amado, que le dice: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Esta palabra tiene hoy que repercutir en tu vida. ¿Cómo pretendemos hallar gracia en Dios? ¿Cómo pretendemos que nosotros, amado hermano, provoquemos gracia en Dios? Sino que seamos obedientes, que seamos entregados y abnegados como este hombre llamado Moisés. Dios está buscando a través de este hombre que se está predicando hoy mover los cimientos de nuestro corazón por el poder de esta palabra. ¿Sabe para qué? Para que nosotros hagamos como Moisés hizo. Por eso está como ejemplo. Por eso es el referente que Dios está utilizando en esta mañana. ¿Sabes para qué? Para que aprendamos de los grandes héroes que alcanzaron cosas extraordinarias, que maravillaron a Dios, que complacieron a Dios. Y Dios lo está contando hoy, lo ha seguido contando y lo seguirá contando como el referente. ¿Sabes para qué? Para que nosotros nos miremos a través de esta palabra si nos parecemos en algo a Moisés, en esa entrega, en esa dedicación, en ese afán de que su presencia estuviera con ellos. Y Dios lo complació. Cuando tú vas a hacer las cosas del Señor, cuando tú vas a ofrendar, cuando tú vas a servir, cuando tú vas a entregar la obra de Dios a aquellos que no conocen, amado hermano, esa debe ser una pasión extraordinaria, una pasión sublime que alcance las dimensiones del reino de los cielos, para que Dios sea movido a misericordia. Le damos la gloria y la honra a Dios. Por eso, amados hermanos, estuvimos hablando del contexto del por qué Dios no quería ir. Se lo vimos el domingo pasado. Pero Moisés subió al monte a un encuentro con Dios. Y en ese encuentro hubo una resolución a favor del pueblo, a favor de lo que Moisés estaba pidiendo. Porque en la presencia es donde usted baja el favor de Dios. En la presencia de Dios, el poder de Dios empieza a mostrarse a tu favor, a favor de los tuyos y a favor de todo lo que emprendas. Porque Moisés iba a emprender una tarea, y esa tarea no podía estar sostenida en las fuerzas humanas ni en el conocimiento humano, sino en el poder de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar los peligros, los enemigos, las naciones enemigas. Y eso se hace a través de la presencia, del poder que baja de la presencia del Señor. Segundo, cuando se pierde la presencia de Dios, continuamos. Segundo, cuando se pierde la presencia de Dios. Uno de los casos más grandes los podemos ver en el periodo de los jueces. Fue un periodo bastante tedioso para Dios. Fue un periodo donde los jueces no correspondían con los propósitos de Dios como verdaderamente Dios lo había demandado. Y esto es desesperante para una persona. Dígame, para Dios es igual. Y en primera de Samuel 3:1 dice que el joven Samuel ministraba
Escuche, 1 Samuel 3:1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mire la situación verdaderamente del pueblo. No había presencia de Dios. No había visión para dirigir la obra del Señor. Y esto es lamentable, amado hermano, que usted mande a alguien a hacer algo y no lo haga y pierda las características, pierda la pasión, pierda el deseo de hacer aquellas cosas. Ya no va a ser igual. Y esto fue lo que pasó en el periodo de los jueces. Y aquí lo está relatando directamente Samuel en 1 Samuel 3:1. Dice que Samuel ministraba en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová es que escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios, esto es tremendo. Cuando usted en su casa no ve que la autoridad no ejerce poder, es porque el poder se perdió en la autoridad. El poder se perdió en la autoridad. Así que esa autoridad no tiene poder. Y por supuesto que cuando no hay poder en la autoridad en la casa es un desastre. Cada quien hace lo que le parece, y eso fue lo que sucedió en estos tiempos. Cada quien hacía lo que le parecía. Pero Dios se suscita, Dios levanta a un hombre. Dios resolucionó algo contundente: levantaré un hombre. Dios se levanta un juez, Dios levantó un profeta, Dios levantó un sacerdote, y ese fue ¿quién? Samuel. Samuel ocupó 3 cargos, el único juez que ocupó 3 cargos, Samuel. ¿Por qué? Porque en Samuel había un espíritu superior. En Samuel había un espíritu que lo conducía a estar en la presencia de Dios, a bajar la presencia de Dios. Cada vez que él podía hacerlo, lo hacía. Y al bajar la presencia, Dios lo llenaba con su poder y ejercía una autoridad sobre la nación. Esto, amado hermano, es para que hoy entendamos nosotros que debemos buscar la presencia para recobrar la autoridad que has perdido en tu empresa, que has perdido en tu casa, que has perdido en tu matrimonio, que has perdido donde quiera que estés. Pero eso no se recupera con fuerzas, eso no se recupera con altanerías, eso no se recupera, amado hermano, con soberbia, ni con pleitos, ni contiendas. Eso se recupera en la presencia de Dios, porque allí es donde está el epicentro del poder de Dios para tu vida y para que tú hagas lo que tienes que hacer como debes hacerlo. Bendecimos el nombre del Señor. Fue el mejor dirigente, amado hermano, de la época. De esa época de los jueces fue el mejor dirigente dentro del periodo de los jueces, que le dio ese título. ¿Cuál título? El que buscar día y noche la presencia de Dios. Y esto era Samuel. Bendito es Cristo. Pero miremos algo. Llegó la vejez de Samuel. Llegaron los días para partir de esta tierra. Y muerto Josué y los líderes de Israel que sirvieron bajo la dirección de Dios, el espíritu nacional de Israel también murió. ¿Cuándo? Cuando murió el profeta. Cuando murieron los líderes, el espíritu nacional de Israel también murió. Se enterró juntamente con aquellos. Cada tribu comenzó a preocuparse por sus propios recursos o intereses, sin ofrecerle nada a Dios, sin mostrar a Dios, sin hablar de Dios. Cuando la autoridad se pierde, amado hermano, y no hay quien lo releve de acuerdo a la posición que tenía ese líder, déjame decirte que todo va en picada. Por eso es que tenemos que preparar hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres espirituales. Por eso es que tú tienes una obligación con Dios primeramente y con la sociedad, de formar a tus hijos, de instruir a tus hijos, de capacitar a tus hijos, de guiar a tus hijos, no al mundo, sino al reino de los cielos, bajo los parámetros bíblicos. ¿Sabes para qué? Para que se fundamente en ellos la verdad de Dios, y esa verdad de Dios en ellos va a ser algo maravilloso, que fue lo que no sucedió aquí en este periodo. Después de la muerte de Josué y los líderes religiosos de esa época, amado hermano, la generación de Josué permaneció fiel al Señor, pero hasta cierto punto. Y miramos Josué 24:31, Dios habla hoy. Josué 24:31, Dios habla hoy. Dice: los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué. Mientras vivió Josué, los israelitas sirvieron a Dios, porque había un dirigente. Y aún después, mientras vivieron los ancianos que sabían
todo lo que el Señor había hecho por los israelitas. Es decir, que murió Josué, quedaron los líderes buenos, que eran los ministros que acompañaban el ministerio de Josué, y mientras ellos, siguió la cosa buena. Pero después que mueren estos también, la cosa se puso difícil. ¿Qué pasó? Llegó la apostasía espiritual. Se produjo pronto una generación siguiente. Llegó una nueva generación. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta de esto? Que se está cumpliendo la palabra. Porque dice la palabra de Dios que las generaciones que vienen son perversas. Oh, generación perversa. Y generación perversa, amado hermano, cuando no está fundamentada en la palabra del Señor y hace la voluntad del Señor, se va deteriorando y cada día se va putrefactando más y más y más. Y cada generación que viene va a ser perversa y perversa y perversa. ¿Sabe por qué? Porque se pierde el sentido que no se puede perder, que es buscar la presencia de Dios día y noche para que nos haga fuertes, para que tengamos el poder de Dios. Llegó la apostasía y Jueces capítulo 2 versículo 10 al 12, Reina Valera Antigua. Esta es la Reina Valera Antigua. Le voy a leer lo que dice textualmente. Jueces 2 del 10 al 12. Capítulo 2 del 10 al 12, Reina Valera Antigua. Dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Si esto dice aquí, quiere decir que no hubo nadie quien le enseñara a esa generación. No hubo unos padres verdaderamente competentes bajo la guianza del Señor para instruir a esos jóvenes. Y ahí está el problema cuando usted como padre no instruye a sus niños, sino que los conduce al mundo, comprándolo lo del mundo, vistiéndolo como el mundo y haciendo como el mundo dice, y fiestica por aquí, fiestica por allá. Cuando se da cuenta ya está en un parrandón. Cuando vea, hermano, esto es claro. Esto es claro y yo no lo puedo negar. No puedo ocultar una verdad que lo veo cada día. Bendito sea el Señor. Ni la obra que él había hecho por Israel. 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a quien, a los Baales, porque al no tener un Dios, al no haberle enseñado un Dios como se debió haberle enseñado, pues ellos arrastraban por donde los arrastraran. Llegaba un ídolo aquí, se iban tras de ese. Llegaba otro ídolo allá, se iban detrás de ese otro. Y así sucesivamente, cuando no hay una guianza, cuando no hay una dirección, cuando no hay una autoridad, cuando no hay un temor reverente en el Señor, amado hermano, cada quien hace como le parece. Porque no hubo nadie que les predicase, no hubo nadie quien los dirigiera, no hubo un pastor verdaderamente que instruya a la iglesia verdaderamente en el temor de Jehová. Y no en las tantas actividades que hoy se acostumbran las iglesias a vivir de actividad en actividad, de evento en evento, y de cosas en cosas, de luces no, hermano, no es hora de estar pensando en estas cosas. Pueblo de Dios, levántate en el nombre de Jesús y empecemos verdaderamente a retomar estos principios, porque no podemos dejarlos perder como predicadores, como atalayas, como obreros aprobados. Que no tengamos de qué avergonzarnos, que usemos bien la palabra de verdad, como le dice Pablo a Timoteo. Su hijo espiritual formó a un hombre, formó a un varón, formó a un santo, formó a un vocero. ¿Quién lo hizo? Pablo. Y tú y yo tenemos las capacidades de Pablo, tenemos el mismo Dios de Pablo. Es hora que te levantes, pueblo de Dios. Es hora que te levantes, padre de familia que me estás escuchando en esta preciosa mañana. ¿Sabes por qué? Porque tienes un compromiso con Dios y un compromiso con la sociedad y un compromiso con tus hijos, que mañana no te vayan a señalar a ti que tú no los educaste, que tú no los indujiste donde debiste haber inducido. Tú tienes que introducir a tus hijos, no a la fuerza, sino con el poder del amor, el poder de la palabra. Muy sabiamente. Gloria al Cristo de la gloria. Hoy bendecimos al Señor grande y poderosamente. Y el 12 dice: y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron ¿qué? A ira a Jehová. Esto provocó la ira de Jehová. ¿Cómo les parece? Bendito es el Señor. Cuando la presencia de Dios se pierde, todo queda ¿qué? Patitas para arriba. Sin ley, sin guianza, ni enseñanza de justicia, ni de nada. Cuando
Cada cual se convierte en ley para sí mismo. Vean, en ese tiempo de los jueces, cada quien se convertía en ley para sí mismo. Cada quien se hacía leyes a sí mismo. Como lo que está pasando actualmente. Haciendo lo que les parece. ¿No ve que hoy se dictan leyes para favorecer el pecado que está viviendo cada quien? ¿Usted no sabía eso? Usted no sabe que las leyes que se dictan hoy, amado hermano, por aquellas que nosotros protestamos, por aquellas que nos unimos en oración para que Dios derribe todo lo que se está aprobando en el Senado y en la Cámara de Representantes en contra de la cuestión del feminismo, de la cuestión de todo eso, amado hermano, del aborto y todo eso. ¿Sabe quién aprueba esas leyes? El que vive aquel que las dicta, el que vive aquel que las propone. Porque cada quien que alguien propone algo en contrario a la voluntad de Dios, porque lo está viviendo, amado hermano. Porque de la abundancia el corazón abre la boca. Ahí cada quien se descubre. ¿Sabe cuándo se descubre usted que es mentiroso? Cuando empieza a decir mentiras y a engañar a la gente. Usted mismo se está descubriendo. ¿Sabe cuándo usted se descubre que usted odia a su hermano? Cuando lo mira mal y habla mal de él. Cada quien se está descubriendo. ¿Sabe cuándo usted se descubre como egoísta? Cuando usted se convierte en acciones egoístas con los demás, cuando Dios nos manda que no seamos egoístas. ¿Quién lo descubre? Dios. Usted mismo se descubre. Yo mismo me descubro. Por eso es que no hay nada oculto, porque Dios no destapa cosas, sino que yo mismo, en un momento dado, está como el mentiroso. El mentiroso está acostumbrado a decir mentiras y mentiras. Y un día cualquiera se le olvidó que dijo una mentira y mañana dice otra cosa, y ahí se le está descubriendo la mentira que dijo. Esto me causa risa. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que vemos. Y lo que usted está viendo es producto de ¿qué? De un corazón enfermo, de un corazón que está viviendo lo que está mostrando, así sucesivamente. Bendito es el Señor. Entonces cada cual se convierte en ley para sí mismo, haciendo lo que le parece. ¿Qué imagen es en esto? Están hogares cristianos. Esto que estoy hablando aquí es la imagen de muchos hogares cristianos. ¿Cómo le parece? Todo está en un desorden. No hay paz, no hay descanso, no hay respeto. Cada quien hace lo que quiere, cada quien se acuesta a la hora que quiere. Mejor dicho, no hay hogar. ¿Eso es un hogar? No, para mí no es un hogar. Un hogar aquel es el que está en orden, el que está dirigido por parámetros, por reglas, por principios. Un hogar es aquel donde los hijos se someten, donde los padres hacen ejercer su autoridad con amor, sin esperar a los hijos. Eso es lo que yo hablo de un hogar. Un hogar que se compagine en el amor y en el respeto entre las parejas, para que los hijos verdaderamente reciban esa bendición de que los padres se aman y se respetan, porque eso es una bendición que usted influye sobre sus hijos. Bendito es Cristo Jesús, aleluya. Y vamos a mirar algo deprimente y doloroso para Dios, basado en Jeremías capítulo 2. Amado hermano, y esto me sorprendió cuando yo empecé a estudiar este pasaje. Capítulo 2 de la Biblia, Dios habla hoy. Capítulo 2 habla hoy. Versículo 4 dice: descendientes de Jacob, familias todas de Israel, escuchen la palabra del Señor. El Señor les dice: ¿qué de malo encontraron en mis antepasados? ¿Qué de malo encontraron en mí sus antepasados? Dios está haciendo una pregunta angustiosa. ¿Qué de malo? ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué vimos en Dios? Que se alejaron de mí, se fueron tras dioses que no son nada, y en nada se convirtieron ellos mismos. 6. No se preocuparon por buscarme a mí, que los saqué de Egipto, que los guié por el desierto, tierra seca y de llena de barrancos, tierra sin agua, llena de peligros, tierra donde nadie vive, por donde nadie pasa. Y los traje a esta tierra fértil. Escúchalo, mira cómo dice angustiosamente el Señor. Y los traje a esta tierra fértil para que comieran de sus frutos y de sus mejores productos. Pero ustedes vinieron y profanaron mi tierra. Ustedes vinieron y profanaron ¿qué? Mi tierra. Tremendo. Hicieron sentir asco de este país, de mi propiedad. Nosotros convertimos las cosas de bendición en maldición. 8. Los sacerdotes no me buscaron, los instructores de mi pueblo no me reconocieron, los jefes se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron detrás ídolos que no sirven para nada.
Aquí está Dios alzando una voz de protesta, de angustia como buen padre. ¿Acaso no los saqué yo de Egipto? ¿Acaso no los favorecí ayer? ¿Acaso no les hice un favor antier? Y ustedes todavía me niegan, y ustedes todavía no me buscan, y ustedes todavía no quieren mi presencia. Quieren de mí todo, pero no quieren someterse. Quieren que yo les provisione lo que ustedes necesiten a su antojo, pero no quieren llamarme Señor, ni quieren respetarme. Esto es lo que Dios está diciendo aquí prácticamente en el texto. El texto se interpreta solito. No requiere una teología espléndida, solamente un discernimiento. Y con esto no quiero decir que debemos estudiar teología. Debemos que estudiar y capacitarnos. Estoy de acuerdo con eso. Esto, amado hermano, da mucho que pensar. Dios se revela contra su pueblo. Y el versículo 9, mire cómo dice. Continuamos. Por eso yo, el Señor, afirmo: voy a entablar un proceso contra ustedes y sus nietos. Ay, diga ay. Vayan a las islas de Occidente y observen y envíen a alguien a quedar para que se fije bien, a ver si se ha dado el caso de que una nación pagana haya cambiado a sus dioses. Mira, amado hermano, usted va a una nación pagana y ellos nunca cambian sus dioses, siguen siendo los mismos dioses paganos y les rinden tributo y no lo cambian por ningún otro dios, porque tienen su dios los paganos. Pero nosotros, tristemente, el pueblo de Dios, cambiamos de dioses constantemente. Tenemos a Jehová, pero ponemos otros dioses delante de Jehová. Yo no sé qué dioses colocamos delante de Jehová, y no me refiero a ídolos. Bueno, algunos hacen los ídolos todavía de cera, de madera, de oro, de plata, no sé de qué más lo harán, de barro, de arcilla. Pero a veces cogemos al ser humano y lo colocamos como Dios, a los hijos como Dios, al negocio como Dios, a la empresa como Dios, a la profesión como Dios, porque para eso Dios sí hay tiempo, pero para mí no hay tiempo, dice el Señor. Para mí no hay tiempo. Pero para mí no hay devoción. Para mí no hay esfuerzo. ¿Cómo le parece? Es triste este cuadro. Para mí es un cuadro muy triste. Cuando Dios espera todo de nosotros y lo que recibe son migajas. A mí me gustaría que usted se pusiera en el puesto de Dios, si Dios no lo permitiera, para ver qué experimentamos nosotros, lo que experimenta Dios. ¿Qué experimentaría usted, amado hermano? Que le suceda lo que está sucediéndole a Dios con su propio pueblo. Como nosotros como padres, ¿cómo nos sentimos nosotros que esperamos lo mejor de nuestros hijos y recibimos dolor de nuestros hijos? ¿Cómo nos sentimos como padres? Frustrados, derrotados, acabados, destruidos. Gloria a Dios. Los paganos no cambian los dioses, ni ponen a otros dioses por encima de los que tienen, pero nosotros sí. Y eso que son dioses falsos. Pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria. Escuche, pero mi pueblo me ha dejado a mí, que soy su gloria, por ídolos que no sirven para nada. Y el 13 dice: mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Dejamos lo más preciado, dejamos lo más sublime, lo más grande, lo más poderoso, y cada uno ha cavado pozos, cisternas rotas que no retienen nada. Y por eso que muchas veces no vemos la prosperidad, no vemos la abundancia, no vemos aquellas cosas que deseamos como seres humanos, porque estamos cavando pozos, cisternas rotas donde no retienen nada. La plata que se coge se va. ¿Sabe por qué? Porque estamos infringiendo muchos principios al dar. Y esto lo digo con autoridad. Ha cometido un doble pecado, dice la palabra. Me abandonaron a mí, fuentes de agua, y cavaron para sí. Ay, Dios mío. Cisternas, pozos rotos que no retienen agua, que no conservan agua. ¿Cuáles son las consecuencias por dejar la presencia de Dios? Versículo 17. Esto te ha pasado por haberme abandonado a mí. Escuche, esto te ha pasado por haberme abandonado a mí,
que soy el Señor tu Dios y que te guiaba por el camino. Y ahora, ¿qué ganas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué ganas con ir a Siria a beber agua del Éufrates? Tu propia maldad te castigará, tu infidelidad te condenará. Piensa y verás lo malo y amargo que ha sido que me abandones y que no me hayas honrado a mí, que soy el Señor tu Dios. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, lo digo y lo decreto. Lo dice la palabra. Estoy leyendo un texto. ¿Cómo les parece, amados hermanos? Es el momento más grande y sublime que tú tienes que hacer hoy. ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? ¿Qué le ocurrió a este hombre en el libro de los Jueces? Un hombre que Dios eligió, un hombre que Dios engendró en el vientre de una madre, un hombre que Dios levantó, un hombre que Dios instruyó, un hombre que Dios capacitó, le dio reglas a sus padres, le dio regla a Sansón. ¿Sabes para qué? Para que él fuera el libertador del pueblo de Dios de manos de los filisteos. ¿Y qué le ocurrió a Sansón? Empezó con pie derecho y terminó con pie izquierdo. Empezó por un camino correcto, pero terminó por un camino torcido. Empezó orando, empezó clamando, empezó a buscar el rostro de Dios y a consultar con Dios en un momento dado. Pero cuando empezó a ver lo que hacía con las fuerzas de Dios en su cuerpo, creyendo él que lo que estaba haciendo era con las fuerzas de él. Pero déjame decirte que qué equivocado estaba Sansón. Qué equivocado estaba Sansón. Él se apoderó de una fuerza que no era de él. Porque las fuerzas tuyas y las mías nos abandonan en un momento dado que ya no dan para más nada. Está como cuando estamos caminando y nos dan calambre y caemos al piso y buscamos ayuda. Venga, ayúdenme, ayúdenme. Levanta y viene la gente a ayudarme. ¿Por qué? Porque tus fuerzas fallaron. No pudiste levantarte por ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te caes, las fuerzas de Dios vienen a tu vida y te levantan. Pero Dios quiere que esas fuerzas vengan cuando la presencia de Dios está en tu vida. Cuando tú buscas esa presencia, el poder de Dios viene con su fuerza y te levanta. Para que no nos vayamos a eufonar de que es yo. No, es las fuerzas de Dios. ¿Qué le pasó a Sansón? Se confió de sí mismo, creyendo que él podía jugar con lo que Dios le había dado. Y tú no puedes jugar con el don que Dios te ha dado. Porque Sansón tenía un don, el don de la fuerza, para derrotar a los filisteos, para destruirlos, para que su pueblo dejara de sufrir, su pueblo Israel. ¿Y qué hizo Sansón? Jugó con las fuerzas que no eran de él, las de Dios. Tú no puedes jugar con los recursos de Dios cuantas veces quieras. Los recursos de Dios es para retenerlos, para alimentarlos, para que cada día el poder venga mucho más a nuestras vidas. ¿Y sabe cómo se alimenta eso? A través de una presencia, para que el poder más llegue a ti, más llegue a mi vida y a todo lo que tú emprendas. Y llegó el momento en que se las creyó completamente, que cuando él quiso reaccionar, cuando fue sujeto y fue amarrado por esta mujer llamada Dalila, engendro del diablo, porque Dalila era un engendro de Satanás. Ella no era ninguna santa. Era un engendro de Satanás que Satanás utilizó ¿para qué? Para avergonzar y deshonrar el nombre de Jehová de los ejércitos a través de la complacencia de un hombre que se las creyó todas. De una persona que creyó que con el poder que tenía podía hacer lo que quería, pero se olvidó que con el poder de Dios no se juega. El poder de Dios es para usarlo para bien, no para mal. Y él empezó a pervertirse con mujeres aquí, con mujeres allá, haciendo cosas indebidas, amancebándose con mujeres externas, mujeres extrañas, que no le era permitido. Y llegó en mano de la peor, y esto fue tremendo. Fue avergonzado, fue humillado, fue arrastrado, fue puesto como un mulo de carga para mover una piedra de molino que pesaba no sé cuántas toneladas. ¿Sabe para qué? Para trillar el trigo y hacer harina. ¿A qué condición? De un estatus tan alto
como el que ostentaba Sansón y verlo en un estrato más bajo que avergonzó al pueblo de Israel. Es triste. Es triste. Pero miramos a un hombre totalmente diferente. A un David, que sabía David la destreza que tenía, porque Dios le había dado esa destreza, como darte un talento a ti. Cuando Dios te entrega un talento, amado hermano, no es para que lo desperdicies, no es para que lo eches a un caneco a la basura y hagas con él lo que te parezca. Es para ponerlo al servicio de Dios. Porque lo que no pongas al servicio de Dios, pronto desaparecerá. Porque Dios le quitó el talento que le dio a aquel hombre que le entregó un talento cuando la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? A uno le dio ¿cuánto? 5, a otro le dio ¿cuánto? Y el otro le dio ¿cuánto? 1. Aquellos dos primeros hicieron buen uso del talento. Conservaron el talento, trabajaron el talento y hicieron reproducir el talento. Y ¿sabes qué? Dios los gratificó. Buen hombre, siervos fieles son ustedes. En lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré. Pero en aquel que le entregó el talento hizo mal uso del talento, no lo supo usar, lo enterró. ¿Y sabes qué pasó? Dios se lo quitó. Dios se lo quitó y se quedó sin talento. Así pasó con Sansón. Se le fue quitado. Porque el versículo 20 dice que el espíritu se apartó de Sansón y Sansón no se había dado cuenta. Estaba tan embriagado de pecado, estaba tan embriagado del amor de una filistea circuncisa, una diabla, y ahí quedó enterrado. Dios quitó su espíritu y fue el hazmerreír y la vergüenza del pueblo de Israel y la deshonra del nombre de Jehová. Porque cuando tú cometes pecado, estás deshonrando el nombre de Cristo. Te lo digo directamente hoy. Le damos gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el momento sublime para mostrar la gloria de Dios, a través de un campamento donde estaban los filisteos y un ejército lleno de miedo y de terror del rey Saúl, llega un hombre insignificante, aquel que no fue tenido en cuenta ni por su familia ni por nadie, solamente por Dios. Porque cuando los demás te desechan, Dios te recoge. Porque de lo más vil, bajo, Dios levanta grandes hombres para avergonzar a aquellos que se creen más. Ese es Dios. Y llega David y se sorprende a ver tremendo escenario donde se horrorizó al ver a un ejército poderoso, porque tenía el poder de Dios, pero desmeritaron el poder de Dios y ellos se tomaron un poder autónomo de que podían, pero a la hora de ejercer un enfrentamiento con el ejército de los filisteos, ¿sabes qué? No pudieron, el miedo los absorbió, los paralizó, que tocó que esconderse, temblando. Yo creo que se orinaron de miedo. Y este cuadro fue el punto culminante de un hombrecito llamado David, que creía en Dios, que sabía que la fuerza que tenía no era la de Dios, que sabía que el talento que tenía Dios se lo había dado, que el don que tenía era un don que provenía de Dios. Porque este hombre en la soledad, con el rebaño que estaba pastoreando de su padre Isaí, él conoció a Dios. Él lo conoció, él lo vio en las ovejas, él lo vio en el redil, él lo vio en todas partes, y él entendió que Dios estaba sobre todas las cosas, y él se apoyó en ese Dios. Ese hombre, mientras pastoreaba, mientras cuidaba, estaba conectado con Dios en su presencia, y esa presencia le dio fuerza, esa presencia le dio talento, le dio un don, le dio un poder sobrenatural, que este hombre, cuando él llega y se enfrenta en el campo de batalla contra los filisteos, ve al gigante, al que amedrentaba día y noche al pueblo de Israel. Y ¿sabes qué pasó, amado hermano? Este hombre reconoció que él no podía pelear con las armas del hombre, que él no podía pelear con aquellas armas que verdaderamente no le pertenecían, porque él tenía un arma superior, que era el poder de Dios. Porque no es con carro ni con caballo ni con tu fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Y ese poder, ¿sabe de dónde viene? De la presencia de Dios. Y él empieza a decirle: tú que amedrantas a los escuadrones del ejército de Jehová de los ejércitos, ¿qué te crees?
Y el gigante le responde: enano feo y circuncidado. Enano feo, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? No me das ni por los tobillos de la estatura que tienes y vienes aquí a supiritar. Dije: no te fijes en mis fuerzas, no te fijes en mi estatura, no te fijes. Fíjate en el poder de Dios que está en mí. Ese poder que te va a demoler, gigante. Yo no vengo en nombre mío. Yo no vengo en el nombre de Saúl el rey. No vengo en el nombre del ejército que está ya lleno de miedo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, de ese que me ha dado fuerza y fortaleza para tomar a los osos, a los leones, a los depredadores del rebaño de mi padre. Y yo, con la fuerza de Dios, no con las mías, los he destrozado. Y con unas miserables piedras derribó a un gigante. Pero no fue la piedra, fue el poder de Dios que iba en esa piedra. Para que muchos no digan: vea, eso lo hice yo. No, eso lo hizo Dios a través de tus manos. Porque yo cada vez que estoy orando por los médicos para que Dios los guarde, ¿sabes qué digo? Señor, ellos son tus manos que tú utilizarás conforme a tu voluntad. Tú le darás la sabiduría, la fuerza y la fortaleza a ellos. Pero no fue ningún médico, fue Dios a través del médico. Cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios usa las manos de los médicos para Él mostrar su poder a través de los médicos. ¿Sabes para qué? Para complacerte a ti que buscas la presencia de Dios. Le damos gloria a Cristo. Honramos el nombre de Jesús en esta preciosa mañana. Hoy hay que poner en práctica este primer punto, teniendo en cuenta cuál es el problema. Hemos visto el problema: dejar a Dios. Le damos gloria y honra a Dios. Es hora que te levantes. Próximo domingo terminamos con el tercer punto. La presencia de Dios marca la gran diferencia en su pueblo. La presencia de Dios marca la gran diferencia en su pueblo, y lo vamos a ver como Dios manda. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga, amigo, oyente. Dios te bendiga hoy. Hoy yo quiero ver una bendición de Dios para tu vida. Solamente dispón tu corazón en esta preciosa mañana. ¿Sabes para qué? Para que Dios pueda penetrar en lo más profundo de tu ser y tú tengas una conexión tan grande con ese Dios poderoso que desea verdaderamente tomar posesión de tu vida y tu corazón, para que formen la mejor alianza del mundo. No hagas alianza con el mundo. No hagas alianza con las personas que verdaderamente no te aportan nada. Haz alianza con Dios. La mejor alianza que tú tienes que hacer es con Dios, y eso tenemos que hacerlo buscando en su presencia constantemente, todos los días de la vida, sin faltar un día. Que no dejes que pase un día, porque David, un solo día, y fue fatídico para él. Fatídico, porque ese día Satanás lo aprovechó, porque David no llenó su vida de la presencia de Dios, y llegó Satanás, incursionó en él y terminó pecando contra Dios, contra el cielo y contra la tierra. Pero la misericordia de Dios, y vamos a ver la misericordia de Dios ahora en el tercer punto. Vamos a ver cómo Dios se va a manifestar a tu vida. Vamos a ver lo que Dios va a hacer en tu vida a través de este tercer punto que vamos a estar tratando. La presencia de Dios marca la gran diferencia en su pueblo. Bendecimos el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias, amado oyente. Gracias, amado amigo. Gracias, iglesia. Gracias. Que Dios me les bendiga. Que Dios me les retribuya. Que Dios los llene de favores. Que Dios siga obrando y operando en tu vida, para que esa vida se levante como el leño que nunca se va a apagar en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Que tengan ustedes un excelente día en Cristo Jesús. Amén y amén.